esperé que se durmiera, porque quería leer mi Biblia. Me gusta leer mi Biblia y yo quería leer la Biblia. Y cuando se acostó, me levanté, tomé una toalla y le cubrí un poco la puerta de su habitación para que la claridad de la luz que iba a encender ella no se diera cuenta. Eran como las 11 de la noche y empecé a leer mi Biblia. Como eso de las 3 de la mañana, mi mamá se levanta y se da cuenta que yo estoy despierto leyendo la Biblia. Oye, mamacita, los libros saltaban por todos lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan los long plane que se usaban antes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues yo ponía ahí la vitrola de mi casa a sonar un long play de los Heraldos del Rey, bajitito, porque esa cuestión de cassette y esa cuestión, yo no tenía nada de eso. Sí, había un cassette, pero lo decidí y dividí, eso llegó ahora. Rompió el long play, rompió los libros, acabó, y después que rompió todo, entonces agarró un asunto y rompió el que estaba estudiando también. Me dio golpe como si yo hubiera matado a alguien. ¿Cuál era mi culpa? Leer la Biblia. Oiga, y me enojé tanto, no con mi mamá, me enojé con la situación. Escuche, por favor. Me fui a mi cuarto y me arrodillé delante de la cama a llorar y a pelear. Y le dije a Dios, así no. Ven acá, yo no soy ningún delincuente, yo no te siento nada malo. ¿Por qué todos estos golpes y todos estos problemas y estar escondiéndome para leer la Biblia, para estudiar? ¿Qué pasa aquí? Oye, Señor, déjame decirte una cosa. Mira, yo tengo 21 años, hace 2 años que me bauticé. Pero déjame hacerte una pregunta. Mira, Señor, si tú no eres un ser real, si tú no eres de verdad, pues dímelo claro. O sea, y yo dejo este relajo. Porque, ¿qué relajo es este? ¿Pero cómo es esta cuestión? Y empecé a pelear y a pelear y a protestar. Y le dije, mira, vamos a ponernos claros. Esta noche yo quiero que tú vengas y hablemos. Porque yo te dije que te iba a entregar mi vida y te iba a dar todo, pero apenas estoy comenzando y cada vez se me complica más la jugada. ¿Qué relajo es este? Tú no eres que Dios Todopoderoso. Pues ven y ayúdame. Pero si tú no eres real, entonces ni siquiera te aparezca. Yo no quiero ni hablar contigo. Pero me voy a convertir en un verdadero bandido. Porque si tú eres real, oye, vamos a ponernos claros. Yo quiero que venga esta noche, yo quiero que hablemos esta noche. Y más, yo quiero saber para qué yo nací, cuál es el propósito de mi vida, qué es lo que yo voy a hacer con mi vida, qué es lo que va a pasar con mi vida. Me sequé las lágrimas, me acosté y me dormí. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es lo que dice Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo iba rumbo a Damasco? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hechos capítulo 26. La historia se repite en el 9, en el 22 y en el 26. En el 26 es que hay detalles que no aparecen en los otros capítulos. Vamos rapidito. Hechos capítulo 26. Y me gustan estos detalles porque son bien específicos y son muy definidos. Hechos capítulo 26. Cuando Cristo se aparece a Pablo, versículo 15, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, ¿y qué más? Y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mi pregunta, ¿está siendo claro y específico Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Y ahora le dice, y todo esto es con un propósito. Y ahora mire usted el propósito de la vida de Pablo. De la vida de Pablo. La mayoría de los cristianos no saben que la Biblia es un relato de la vida de hombres y mujeres que decidieron caminar con Dios, pero también de hombres y mujeres que decidieron no caminar con Dios, porque el joven rico decidió no caminar con Jesús. Pero la vida de esa gente, Pablo, Pedro y quien usted quiera, fue la vida de ellos con Dios. La vida de ellos es una inspiración y una motivación para que yo camine con el mismo Dios que fue el Dios de ellos.
¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Porque a Pablo le fue bien, no significa que a mí me irá bien. Si yo no tengo una conexión con el Dios que Pablo tuvo, olvídese. No es la fe de Pablo la que me salva a mí, es la fe en Cristo Jesús la que me salva a mí. Y la fe en Cristo Jesús viene como consecuencia o resultado de mi comunión con el Señor Jesús. Los escritos de Pablo me llevan a conocer a Jesús. Los escritos de Pedro me llevan a conocer a Jesús. La experiencia de ellos me dice que Jesús es real, que no es un cuento ni un mito. Lo que ellos vivieron me dice a mí que yo lo puedo vivir también. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Entonces enfoquémonos ahora, no en Pablo ni en Pedro, enfoquémonos en el Dios de Pablo y Pedro. Sabemos lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, pero ¿qué dice usted? Que no le ponemos la pila que le ponía Pablo y Pedro. Así que hay que comprarse una pila más poderosa. Hay muchas pilas diferentes, ¿verdad? Bueno, yo no voy a decir nombres de pilas porque tendríamos problemas. Me dirían que estoy anunciando algún producto para vender. Les recomiendo una pila vieja pero que no cambia y maravillosa. No se descarga. Esa pila se llama Espíritu Santo. Usted la pone una sola vez y olvídese. Su aparato funciona para siempre. Me gusta cuando Cristo le dice a la samaritana: el que bebe de esta agua no tiene sed jamás. Y dice la mujer: pues dame de esa agua a mí también. Dice: como no, mi negra, échate para acá. Llama a tu esposo. Mi esposo, ¿qué pasa contigo? No, yo no tengo esposo. Bien has dicho, bandida. Has tenido 5 y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Lo primero que ocurre a una persona que se va a poner la pila es que reconoce su situación. ¿Sí o no? Así que deje de ponerse máscara y quítesela si usted quiere que le monten la pila. Lo interesante, cuando te ponen esa pila, no hay nada de qué preocuparse. El Señor comienza a revelarte la razón y el propósito que tiene con tu vida. Mire, la mayoría de los seres humanos, aunque se llamen cristianos, viven sin propósito. ¿O no? ¿Sí o no? Solo existen. Años van y años vienen. Y lo curioso y lo increíble es que se acostumbran al mismo relajo. Años van y años vienen y su vida no tiene ningún propósito. No te pueden decir definidamente: yo existo para esto, el foco de mi vida es este, el blanco de mi vida es este, me dirijo hacia esa meta. No te lo pueden decir. Es más, la mayoría de los llamados cristianos ni siquiera saben cuáles fueron los dones espirituales que el Espíritu le dio. ¿Y cómo puede usted ir a una guerra sin conocer las armas que le pusieron en la mano? Oye, mi negro, ¿y qué es eso que tiene en la mano? No sé, me lo dieron allí. Cuando te ametrallen yo te voy a hacer un cuento. Cuando era un adolescente vi una película de un grupo de muchachos de Brooklyn que fueron a la guerra de Vietnam. Y habían un par de morenitos. No tengo nada en contra de los morenitos, recuerden que yo soy morenito también. Había un par de morenitos que lo cogieron de relajo, lo tomaron de relajo. Y en las cartucheras, en lugar de poner los peines de las balas para los fusiles, lo llenaron de cajetillas de cigarrillos. Y en una escena, nunca la olvido, mire, toda mi vida recuerdo esa escena. Aparecieron lo que tenían que aparecer. Y empezó la disparadera. Y se le acabaron las balas. Y bueno, se supone que tenían... ¿Qué tenían? Reservas. Compadre, empezaron a buscar reservas. ¿Reserva dónde? Todo eran cigarrillos. ¿Por qué no le pusieron cigarrillo a los fusiles? Porque no funcionan. Y lo mataron a todos. La pregunta que yo te hago: en la cartuchera tuya, ¿qué es lo que tiene? ¿Cigarrillos? ¿Recuerdan las 10 vírgenes? ¿Recuerdan las 10 vírgenes? ¿Cuántas eran vírgenes? 10. ¿Unas 10? ¿Cuántas tenían lámparas? 10. ¿Cuántas estaban esperando el asunto de las bodas? 10. Vaya, ¿cuántas querían ver al esposo? 10. Pero ustedes están en la cosa, ¿no? ¿Cuántas tenían lámparas y tenían aceite en las lámparas y las lámparas estaban encendidas? 10. ¿Y cuántas se durmieron? 10. ¿Y cuántas se despertaron cuando vino el esposo? 10. Ahora espere, ahora se complica la jugada. ¿Eran vírgenes?
Sí, muy bien. Ahora llega el novio, empieza la boda. ¿Cuántas tenían las lámparas vacías y apagadas cuando llegó el novio? 10. ¿Qué pasó? No se me paren, vamos a seguir el negocio, tranquilo. Y las 10 limpiaron sus lámparas, quitaron la mecha quemada, pusieron una mecha nueva. Pero aquí se complicó la jugada, querido. ¿Cuántas tenían aceite extra? 5. A 5 se le ocurrió llevar una botellita llamada Alcusa con aceite extra. Y esas 5 llenaron sus lámparas, encendieron la mecha, y las otras le dijeron, oye, dame de tu aceite. Mi negra no, porque si te doy a ti, ni entro yo ni entro tú, mejor ve, cómprale. ¿Quién iba a comprar aceite a la medianoche? No había Walmart. Y entonces las 5 prudentes entraron. ¿No le parece curioso que las 5 insensatas después vinieron a tocar la puerta? ¿Vinieron a tocar la puerta, sí o no? ¿Estaban pidiendo que la dejaran entrar, sí o no? Entonces encontraron aceite. ¿Dónde y quién vende aceite a medianoche? El diablo. Hay mucha gente en este tiempo creyendo que tiene el Espíritu de Dios y tiene el Espíritu del enemigo. Por eso hay que probar los espíritus. ¿Sabe usted cuál espíritu tiene usted? Qué bueno que están pensando. Capítulo 26, Hechos, versículo 18. Propósito por el cual Dios se presentó a Pablo. Para que abras, ¿qué cosa? Sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, esta es la razón por la cual vine para hablar contigo. Pablo, esta es la razón por la cual vine para tener una entrevista contigo y mostrarte la visión celestial. Pablo, esta es la razón por la cual vine para revelarte a ti el propósito y la misión de tu vida. Esta es la razón, Pablo, de tu vida. Hoy, Pablo, comienza tu verdadera vida. Desde ese momento, Pablo renunció a todo y se dedicó solamente al cumplimiento del propósito de su vida, a la revelación de Jesucristo, al conocimiento de Jesucristo. Y hasta el último momento, cuando le iban a cortar la cabeza, estuvo firme en el puesto donde debía estar. Yo ya estoy listo para ser sacrificado. La vida misma no me importa, decía Pablo. Todo lo tengo por basura para conocer, para ganar y para hacer la voluntad de Cristo. ¿Se entiende la revelación, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Y entonces me quedé dormido. Me sueño que estoy acostado en la cama donde me acosté. Recuerde que dije, me sueño. Y en el sueño estoy mirando hacia el techo de mi habitación. Y de repente, en el sueño, oigo una voz que dice, Andrés, Andrés. Y digo, sí. Y la voz me dice, aquí estoy. Tú dijiste que viniera, que querías hablar conmigo. Yo estoy acostado, boca arriba. Hacia la izquierda había un armario. No sé si se acuerdan de los armarios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Oiga, había unos armarios caros que eran de una madera, no sé si sándalo o cómo, que la ropa salía olorosa de ahí, y cedro. En mi casa no, de mi casa era de pino, un pino malo, pero era un armario. Sí, ¿qué me importa? Ahí se guardaba la ropa de mi mamá y la ropa de nosotros también. Y así, detrás del armario que estaba a la izquierda, veo a esa persona que está en pie, con una ropa blanca, el pelo le llegaba hasta los hombros y miraba para allá. Yo estoy acostado boca arriba aquí, y cuando veo a esa persona, ese personaje que el pelo le llega, nada más le veo así el perfil, y digo, pero bueno, ¿y quién